Bienvenidas todas y todos. Nos demoramos un poquito hoy día porque tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya están solucionados. Así que estamos aquí junto a Tomás Casanegra, como ya muchos lo conocen, seguramente lo vienen a escuchar a él, no a mí. Así que vamos a partir rapidito. Hoy día es una jornada extensa porque vamos a hablar de muchos temas relacionados a inversiones. Estamos en un momento interesante en el mundo de la inversión. Ayer hablamos mucho de finanzas personales, hoy día va a ser más ligado a las inversiones. Y precisamente tras bambalinas con Tomás hablábamos de la coyuntura, de qué es lo que está pasando hoy día. Y quiero escuchar a Tomás cuál es la opinión que tiene hoy día respecto a los bancos en Estados Unidos. Hola Tomás, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos, sin más preámbulos, vamos al tiro. Sí, directo al grano. Hola a todos. El único preámbulo que hago es saludarlo. Oye, mira, es bien llamativo lo que está pasando, ¿ah? Son estas cosas súper interesantes. Yo siempre digo que los bancos son un animal peligroso y son peligrosos porque se dedican a algo peligroso. Lo hemos comentado en otra oportunidad. Mal que mal, los bancos son el instrumento a través del cual se crea o se destruye el dinero, que es como la sangre del cuerpo. Entonces, la gente siempre reclama y dice, ¿por qué andan rescatando a los bancos? ¿Por qué con la plata de todos salvan a los bancos y no salvan a la constructora de la esquina, por decírtelo de alguna manera? Y es porque efectivamente todos los otros bienes y servicios y sus proveedores, o mucho, cualquiera de ellos, puede desaparecer y la vida continúa. Algunas de las cosas que comprábamos en tal lugar ya no la podemos comprar, pero la compraremos de otro. Pero este vehículo que permite la creación de bienes y servicios reales, que es un vehículo intangible, que es el dinero, no puede desaparecer, jamás nunca. Yo alguna vez comenté por ahí que hasta en el juego del Monopoly, en las instrucciones, cuando tú no lees las reglas, dice, el banco no puede quebrar. Y no puede quebrar porque se acaba el juego, y en la vida real es lo mismo, se acaba el juego. Entonces, Qué buen ejemplo, ocurrió qué buen algo, ejemplo. sí, ocurrió algo que la verdad es que todo el mundo le tiene miedo, y con razón, que es las famosas corridas bancarias, o se está gestando una corrida bancaria. Y la corrida bancaria, hay muchas explicaciones para esto, pero créanme que son profecías autocumplidas. La verdad es que pueden detonarse porque, no sé, en este caso, aparentemente, algún tipo de estos de Venture Capital recomendó a su gente sacar la plata del Silicon Valley Bank. Puede ser cualquier cosa. Lo importante es que los gobiernos inmediatamente tienen que hacer todo lo posible para parar eso. Nosotros tenemos que recordar, mal que mal, que cuando yo les pregunto a cualquiera de ustedes y ustedes piensan el dinero que ustedes tienen y dicen, yo tengo tanta plata, y lo comparas, y ese dinero, ese tanta plata que tú tienes, la verdad es que es un pasivo que tiene un banco contigo. Tú no lo tienes en billete en tu bolsillo. O sea, si el banco el día de mañana tú dices, es que me aburrí de prestarte plata, porque técnicamente cuando tú tienes tu plata en la cuenta corriente, tú le estás prestando plata al banco y quiero que me pases esa plata y el banco no te la puede pasar por ABC motivo, tú estás en problema, ¿no es cierto? Tú dejaste de tener plata. El dinero, aunque uno no lo crea, no es más que es un activo financiero para ti, pero eso lo hace un pasivo financiero para la contraparte. Entonces, si la calidad crediticia de la contraparte no es buena, tú no tienes dinero. Nadie tiene su dinero en cajas ahí de oro, escondidas en el subterráneo. Quizá algunos de ustedes sí, pero los menos. Entonces ocurre este evento y esto ha dado para un sinfín de temas, de si los bancos estaban o no estaban correctamente regulados, qué pasa con las pérdidas no realizadas, por qué no se realizaban y no aparecían en los estados financieros, mucha crítica a la contabilidad, mucha crítica a los reguladores, como ya dije, y voy a partir haciendo mis comentarios. Primero, desde el punto de vista regulatorio, yo la verdad es que, a ver, ¿cómo decirlo? Tiene una regulación bastante especial Estados Unidos porque tiene distintos tipos de bancos, dos categorías para regular los bancos, bancos intermedios, bancos regionales que se regulaban con una miradita un poco más light y los grandes bancos nacionales que se regulaban como se regulan todos los bancos en el mundo, de una manera muy estricta, muy basilea, por decirlo, como están todos los bancos regulados en Chile. Entonces ya había un tema aparte. Curiosamente, con este pseudo rescate se creó una tercera categoría, que es decir, todos aquellos que tengan depósito en los tres bancos que están en problema en estos momentos, bancos para Estados Unidos pequeños, para nosotros serían gigantes, quédense tranquilos porque vamos a tener una garantía
implícita a usted. Después eso asume que también hay una garantía implícita para los grandes bancos y bueno, en fin. Yo lo que rescato es que Estados Unidos actuó muy rápido, Exacto. actuaron el fin de semana, no se enredaron. Yo creo Nada. que en otros países, y no es por hacer una crítica, pero nosotros somos mucho más lentos para No, reaccionar a este tipo de cosas. y te llevo rápidamente a Europa con Credit Suisse, que hoy día Mm. fue el tema de la jornada, y no sé si en Europa actúen tan rápido, y yo creo que ahí pueden tener más problemas precisamente por ser más dubitativos en una decisión que debe tomarse rápido. Así es, pues Credit Suisse yo creo que es otro ejemplo, es otra historia, y es un banco que el mercado ya le venía echando el ojo hace tiempo. Exacto, Entonces hace rato. cuando saltan esta alarma, la gente se pone nerviosa, la gente quiere sacar su plata, y nuevamente es lo que les decía, en Exacto. el momento que la gente no le quiere prestar más plata al banco, que básicamente es ir a retirar tu dinero, todo banco en el mundo está quebrado. O sea, aquí hay una cuestión también mucha gente lo dice técnicamente todos los bancos del mundo están quebrados. Y es porque tú tienes pasivos que tú no puedes asegurar. Y en este sentido, la contabilidad se imagina un escenario más probable, no ese escenario, pero técnicamente, como tienes pasivos que son exigibles en cualquier minuto y al mismo tiempo, y tienes activos que no los puedes liquidar para servir esos pasivos, no los puedes liquidar inmediatamente. Los bancos tienen la plata prestada y está muchos años a veces, o compran activos y cuestiones que no son liquidables fácilmente, a no ser que sea un tremendo descuento. Técnicamente el banco sí, tú puedes hacer el escenario de que todos los bancos están quebrados, independiente de sus indicadores financieros. Y aquí viene mi segundo comentario con respecto a la contabilidad, que se le ha criticado mucho, y que en el fondo aquí estamos enfrente de un montón de pérdidas no realizadas, porque la contabilidad te permite tener ciertos activos en una categoría. Los bancos en general, tanto sus activos como su pasivo, todos sus pasivos son lo que se llama mark to market. O sea, cada vez que se cierran los estados financieros, se ve el valor de mercado de sus activos y sus pasivos, y todo bien. Y con eso lo que sobra es su patrimonio, ¿ya? Con la excepción de ciertos activos que los bancos pueden tener, y la verdad es que todas las empresas tienen, que tú los tienes en una categoría hasta vencimiento, se llama. Y ahí lo que te dice es que no tienes que andarle sacando la foto todos los meses, todos los días, a ver cuánto vale en el mercado, porque la verdad es que tú no pretendes liquidarlo en el mercado. Si tú tienes un bono que lo compraste a par a 10 años, con una tasa del 4%, si esperas los 10 años y hay una calidad crediticia en la contraparte, tú vas a recuperar tu plata más el 4% anual, ¿no es cierto? Entonces no hay problema y puedes mantener ese número como activo tuyo porque tú lo vas a tener 10 años. El problema es que esta definición que los bancos hacen, los acreedores del banco, como pueden hacer exigibles sus deudas, hacen que lo que el banco dijo que iba a hacer, simplemente no lo puede hacer. No sé si me explico. Entonces, la contabilidad de un banco es muy complicada porque los bancos son como todos los eventos posibles al mismo tiempo, y los auditores y la contabilidad y el banco dice, voy a imaginarme un evento, y a partir de ese evento, que es que me pidan la plata gradualmente, tener ciertas cuestiones de liquidez para ir pagando a los que quieran cambiar los depósitos a otro banco, hacer no sé qué cosa, tú ese evento es lo que simula, y basado en ese evento, tú registras tu patrimonio y registras tu utilidad. Entonces, esa crítica de cómo no lo viste venir, cómo los auditores aguantan esto y todo lo demás, yo creo que es un poquito injusta, creo yo, porque la verdad es que ni siquiera depende de la administración. Como te digo, basta que alguien se mate de susto y divulgue esta información y que la tendala, y lo que era un patrimonio positivo se transforma inmediatamente en un patrimonio negativo. Hay otro tema aquí con esto que está pasando con los bancos, hay muchos temas dando vuelta, porque la otra pregunta es por qué diablo ellos no pueden vender esos activos para cubrir la gente que quiere retirar su dinero. Y sí, lo pueden vender, pero el problema es que esos activos en los que invirtió este banco, los invirtió en momentos que las tasas estaban en cero, bajitas. ¿Qué quiere decir eso? Que tuviste que comprar esos activos a un precio muy alto. Hoy en día, cuando los salga a vender, como las tasas han subido a una velocidad nunca vista, justamente para combatir la inflación, eso le crea un tremendo problema a la gente que tiene esos activos, si es que tiene que liquidar esos activos inmediatamente, porque tiene que salir a venderlos a tremendo descuento. Eso
a muchos los tiene medio, entre comillas, cachudo, por decir así, en el sentido de que ¿qué va a hacer la Fed? La Fed, recuerden, el Banco Central norteamericano tiene este doble mandato de contener la inflación y por eso estaba subiendo las tasas a la velocidad que la estaba subiendo, pero al mismo tiempo debe velar por la estabilidad financiera. El problema es que subir las tasas muy rápido puede ayudar mucho a contener la inflación, pero al mismo tiempo puede crear problemas en la estabilidad financiera, ¿ya? Justamente por lo que les comentaba con los bancos. Y ahí, quién sabe, yo no sé qué es lo que va a pesar más o menos, no es fácil, y bueno, y tendrán que ver, pues tiempo al tiempo veremos cómo se resuelve esto. Yo creo que hay muchos temas dando vuelta, y el último comentario que les quería hacer, porque alguien, incluso por Twitter, alguien me pregunta, oye, pero ¿cómo es posible que desde el 2008 no hicieron nada después de la crisis subprime y bla, bla, bla? Y yo les diría que hicieron mucho, Mucho, mucho. mucho Exacto. en el riesgo de crédito. O sea, los bancos ahora no pueden andar comprando cualquier porquería que se venda en la calle así tipo estos subprime y este tipo de cosas. No pueden. O sea, es muy riguroso con respecto a lo que los bancos pueden comprar, ¿ya? Como activo. Que la contraparte sea crediticiamente una contraparte válida. Entonces, los bancos pueden tener puros bonos del Tesoro Exacto. norteamericano, riesgo crediticio cero. Claro. Pero Eso quiere decir, con el cambio de tasa te mata y fue precisamente lo que le pasó a Silicon Valley Bank. exacto, así es. Tú puedes eliminar, puedes no tener riesgo crediticio por tu contraparte, cero, y aún así estar tomando mucho riesgo en lo que se llama la duración. Y la duración básicamente en las tasas. ¿Qué es lo que pasa en las tasas? Veníamos en un mundo que desde los años 80 que las tasas sistemáticamente han estado cayendo y ahora se ve que ya como llegaron a cero rebotaron. Entonces como que no se, ya como que la gente se olvida de ese riesgo. Pero si tú tienes un balance en tu activo, algo que estás tomando riesgo de tasa, o sea, suben las tasas, los activos bajan, estás frito aun cuando no hay ninguna duda que si compraste un bono que te está dando un yield de 2%, tú vas a recibir tus 102, digamos, tus 100 más los 2, no hay ninguna duda. Pero el problema es que si tienes que vender ese bono antes de tiempo, el mercado te lo va a castigar porque ahora el mercado paga 5, no paga 2. Entonces se va a arreglar para cobrarte el 5 en el precio que te compre ese bono. Y ese riesgo de duración es un riesgo que yo no sé, sinceramente, siquiera cómo se puede regular, porque al final depende más de la gestión. Yo creo que deben haber maneras, a los reguladores se le ocurren cosas, pero yo creo que es una cuestión que nadie estaba mirando. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y por eso está ya un banco y empieza ya a generarse dudas en muchos otros más, y ahí es como Sí, el que grita en un cine, hay fuego y salen todos arrancando y tienen que salir todos por una misma puerta. Y ahí está el problema, que es donde genera que todos se agolpen tal a la cual. puerta y haya un desastre en el cine. Oye, Tomás, bueno, muy buen comentario respecto a la actualidad. Hoy día vamos a hablar harto de esto, vamos a estar hasta las 8 y pasadita probablemente hablando de inversiones, pero hoy día la idea era un poquito hablar sobre oportunidades de inversiones chilenas, solamente un par de minutos, algún cambio de lo que estés viendo. Yo me apoyé en un tweet que tú lanzaste respecto a Security, que lo veías muy bien, ya lo has recomendado o has hablado del Banco Security como una buena alternativa, precisamente un banco en Chile. No sé si tienes alguna actualización respecto a tu visión y en particular respecto a ese banco, ¿cómo lo ves? No, es más que un banco, ¿ah? Tiene otro negocio, pero Además, sin duda el banco representa la mayor parte de su ingreso y de sus ganancias. No, a mí me gusta desde el punto de vista, y aquí un poco quizá, a ver, yo creo que los bancos en Chile son otro animal, ¿ah? Y es curioso esto porque fíjate lo que está pasando en Estados Unidos y los problemas que están teniendo los bancos en Estados Unidos, o algunos bancos, porque las tasas suban. Aquí a los bancos al revés, los bancos tienen unos balances bastante bien. Este riesgo de duración, yo siempre se dice que los bancos chilenos, incluso el pelambre, es que son demasiado conservadores, lo cual es bueno. En momentos como este, tú te quedas tranquilo. Entonces, lo lógico efectivamente es cuando las tasas están altas, la inflación está alta, como muchas de las captaciones que hace un banco, por ejemplo, los cuentacorrentistas, tiene un costo esa deuda de cero nominal, y claro. ellos pueden colocar eso a tasas más altas, a UF más algo. Obviamente,
eso lo lógico es que le ayude al banco, siempre y cuando no tenga un descuadre entre activo y pasivo con respecto a la duración. Entonces yo diría, no, yo mantengo la posición, yo creo que los bancos en Chile en general también, y sí, me gusta Security. Buenísimo. Y has hablado mucho de balance, de activos, pasivos. Habitualmente en todas las conversaciones que tenemos, Tomás habla mucho de esos tecnicismos que para algunos pueden ser complejos. Muchos de los que participan hoy día y nos ven constantemente ya han comprado tu curso Value Investing, pero hoy día tenemos un gran anuncio, que es que vamos a lanzar definitivamente otro curso de Tomás, lo han pedido un montón, y este va a ser uno de dos cursos, porque vamos a hacer una especie de precuela, un curso más introductorio respecto a lo que es los balances, leer los estados de resultados, leer esta información contable que es tan importante y de esa manera estar mejor preparados para el curso Value Investing, que ya muchos lo han comprado. Y después la idea es hacer una secuela de lo que es el Value Investing. Pero cuéntanos en 2 minutos, porque ya sé que te tenés que ir, pero cuéntanos en 2 minutos cuál es tu idea para este curso introductorio, si se quiere. Sí, el curso introductorio está enfocado porque algunos efectivamente y con razón, cuando tomaron el otro curso habían temas contables y financieros, aun cuando trato de explicarlo, que se asume que la gente sabe. Aquí vamos a partir de cero absoluto. ¿Ah? Y yo creo que es bueno entender, y nos vamos a concentrar en la contabilidad en el sentido, nos guste o no, Warren Buffett dice, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Tienes que saber, si no estás frito, o sea, no puedes conversar. Entonces, vamos a entender rápidamente qué son los estados financieros, su lógica que está detrás, la utilidad que tienen, y no pretendo que ninguno de nosotros, yo no soy, ni pretendo que ustedes sepan contabilidad en el sentido de que lleguen a ser contadores, pero sí que sepan leer lo que está ahí, leer y entender. ¿Ah? Entonces, cuando le dicen esto, ¿qué significa? Cuando le dicen aquello, ¿qué significa? También vamos a tratar de ver cómo conversan los estados financieros entre ellos, porque ahí a mí me gusta decir que son vasos comunicantes. ¿Ah? Entonces hay que verlos todos, son 4 estados financieros que conversan entre ellos. Y entonces uno tiene que ver cómo se comunican. Y a partir de ahí yo creo que incluso si alguno de ustedes toma el otro curso y hubo cosas que no entendió, yo creo que este le va a ayudar, y aquellos que en estos momentos que no han tomado ninguno de los dos cursos pueden partir con el más básico y después el otro. Exacto, Y, exacto. Ahí un tocayo, Sergio, nos dice, análisis de estados financieros de banco podría ser un curso interesante. No sé si dé para un curso, pero sí podría ser un módulo precisamente leer los estados financieros de banco que son diferentes a los normales, digamos, como un capítulo de este curso más introductorio. no sé si el curso introductorio, yo Ya, diría, a ver, yo lo que les digo a todos, hablé de security y todo porque creo que está muy bien, pero en términos generales los estados financieros e instituciones financieras son muy complicados. exacto. Yo lo dejaría eso para Para el posterior. entenderlo bien, Sí, claro, porque, mira, tienen todo lo que hablamos, tienen un balance totalmente apalancado, por lo tanto, al final cuando tú tienes una relación equity-activo de 10%, como lo tiene un banco, y los activos resulta que le tienes que cortar el pelo en 10%, ya no queda patrimonio. exacto. O sea, se va a cero. Entonces, están muy apalancados, lo cual significa que cualquier cosa que analizaste mal por el lado de los activos, los pasivos, puede tener un impacto garrafal en tu estado financiero. Y lo segundo, que son muy contingentes, por lo que hablábamos también delante, por el ejemplo que les di. Tú los estados financieros, al final, los del banco en especial, están basados, todos los estados financieros, en supuestos. Ustedes cuando leen un estado financiero dicen, leen la opinión de los auditores, en nuestra opinión, bajo estos supuestos, y te ponen chorrocientas páginas con todos los supuestos. Es que tú dices, ya, interesante, muy bueno leerlo, eso, los supuestos, pero para el caso de los bancos, eso es esencial. Entonces, cuando alguno de los supuestos no se da, como este que hablamos, que es una corrida bancaria, chuta. O sea, es que te cambió el Oh, mono, no sé, del cielo al infierno en 3 segundos. sí. Entonces, yo creo que hay que tener mucho respeto con los estados financieros de los bancos. Buen punto. Y ahí, por ejemplo, juega un rol súper importante las provisiones, que cuando viene la Así economía es, mal, ese supuesto, que es una provisión en definitiva, te puede marcar un cambio radical en lo que tal son cual. la última línea. Sí. Bien, Tomás, tenemos una promoción Ya, ahora, ya la voy a anunciar, pero yo te suelto, sé que tienes compromisos, muchas gracias por estar acá y nos ya pues, seguiremos viendo. Esto es un no, de resumen, pero vamos a seguir hablando. Un abrazo, Tomás, muchas todas gracias. maneras, un saludo a todos y nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao, chao.
Bueno, y Chao. precisamente tenemos en esta oportunidad, como lo anunciamos ayer y hoy día también, muchas promociones, muchas novedades. Viene el curso de Tomás, está preparándose, se está diseñando en este momento. Esperamos lanzarlo relativamente pronto porque ya tenemos bastante bien definido cuál van a ser los tópicos de este curso, así que van a tener novedades en las próximas semanas de este nuevo curso de Tomás. E insisto, van a ser 2 cursos, una precuela y un capítulo posterior al curso actual de Value Investing. Para los que no tengan el curso de Value Investing, estamos lanzando una promoción en el día de hoy, que es el curso de Value Investing desde cero de Tomás, junto al Inversiones desde cero que hice yo. Así que es una buena mezcla, lo digo yo, obviamente, es una buena mezcla para partir desde cero con el curso que hago yo, que habla de todo lo que son inversiones en general, para después avanzar. De hecho, hablo un poquito de contabilidad, pero muy poquito, una pincelada, y después pasamos al curso Value Investing, que obviamente ha tenido un éxito rotundo. Tenemos muchos fans que siguen de cerca a lo que nos comenta Tomás en cada oportunidad que participa en nuestros webinars. Así que ahí lo tienen hoy día nuevamente en promoción. Además, 2x1, inversiones desde cero mío y Value Investing desde cero de Tomás. Pero avanzamos el día de hoy y tenemos más novedades, porque en la parrilla de la jornada de hoy tenemos esta oportunidad de inversiones chilenas. Tuvimos un poquito tiempo con Tomás y además tocamos el tema contingente que estamos viendo en los mercados. Pero van a venir más webinars, van a venir más oportunidades en donde vamos a poder hablar más en detalle de lo que está pasando en el mercado local. Pero tenemos hoy día un gran invitado. Yo, como les dije ayer, orgulloso, feliz, contento de todos los que están participando en esta jornada financiera, porque son gente a la cual admiro. Y quien viene ahora fue un señor que trabajó conmigo durante épocas pasadas y ha tenido una larga trayectoria en el mundo financiero. La verdad que hemos estado siempre en contacto y precisamente ahora nos hemos vuelto a unir con empresas amigas. Él hoy día trabaja en Ameris y precisamente está relacionado hoy día muy de cerca al mundo de la renta fija, la deuda privada y por sobre todo es un excelente profesor. Excelente profesor. Así que quería que estuviera dentro de los profesores que están presentes en todos los cursos que nosotros hemos diseñado para ustedes. Así que doy la más cordial bienvenida a Daniel Soto, quien nos va a hablar hoy día de renta fija, qué es y por qué tenerla en la mira. Y de hecho, no puede haber sido mejor introducción de lo que vamos a hablar ahora, lo que hablamos con Tomás y lo que está pasando hoy día en el mundo. Este tema de la renta fija es muy complejo de entenderlo. ¿Y por qué? Esa lógica de que la renta fija no es fija, eso cómo el fondo que invierte solamente en renta fija puede perder plata, cómo pierde plata hoy día Silicon Valley porque tiene que vender unos bonos a largo plazo, porque tiene que hacer caja. Son cosas que no es fácil de comprender. Yo he hecho clases por mucho tiempo, le he hecho clases a muchos ingenieros comerciales y debo decir que me he demorado meses, años en lograr hacer entender este tema de cómo se mueve un bono y cómo se genera la rentabilidad. Así que hoy día, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos un poquito lo que nos tienes preparado para hoy, precisamente relacionado un poco a todo esto. Muchas gracias por la tremenda introducción, Sergio. Solamente ahí confírmame que se escucha bien. Perfecto, impecable. Ya. Súper. Oye, muchas gracias por la invitación. Muy entusiasmado con hacer este curso de renta fija, que como bien tú decías, Sergio, es algo súper desafiante. De repente, de forma mal entendida, es un asset class que no se ve tan sexy como la renta variable, como que le voy a dar el palo al gato, como que aquí voy a finalmente obtener la inversión de la vida, por así decirlo, pero es un asset class, es un tipo de activo que es tremendamente importante y aquí les traigo un par de slides de por qué yo creo que finalmente es algo que todos finalmente deberíamos estar mirando, estar entendiendo, ver cuáles son los factores que finalmente mueven a la renta fija en términos globales y de esta forma el día de mañana poder tener las herramientas para tomar decisiones. Acá en Chile hay un ejemplo en el último tiempo que yo creo que es súper bueno que después voy a tocar. Pero primero, la vista súper, hiper general, vamos a tomarnos el cohete y nos vamos a ir a la luna y vamos a ver el mundo en el sentido, en términos generales, de cómo está dividido en términos de valorización con los diferentes tipos de activos que tú y yo y cualquier persona puede comprar.
Lo que ustedes están viendo acá es una torta de la valorización bursátil y no bursátil, de la valorización finalmente, de diferentes tipos de activos que son los más clásicos en el mundo. Por una parte, el 51% que es ese pedazo verde ahí son activos inmobiliarios, o sea, un poco más de la mitad de los activos del mundo está compuesto por casas, por edificios residenciales, edificios comerciales, etcétera, etcétera. Después tenemos un 19% que está compuesto por renta variable, es decir, por acciones. Si sumamos todas las acciones de la bolsa de Nueva York, de las bolsas europeas, de las bolsas asiáticas, de las bolsas sudamericanas, sudafricanas, etcétera, llegamos a ese 19%. Después tenemos la parte de la tierra. La tierra como agricultura es un pedazo de terreno donde no hay ni una casa encima, donde no hay nada, que eso actualmente representa un 6% de los activos, por así decirlo, en términos globales. El oro, que representa un 2% de los activos globales, y finalmente las cripto, que representan, les puse las cripto porque están como de moda, pero para que todos se hagan una idea, pesan menos del 0,02% de los activos globales. Y ahí tenemos a la renta fija, que actualmente es un asset class más importante que la renta variable. Esto es algo de repente que la gente no lo cree. Si sumamos la valorización de todos los bonos del mundo, representan el 22% de finalmente de los activos globales. Lo que estamos viendo acá es una torta de 572 trillones de dólares. Es difícil verlo. Sería equivalente aproximadamente a 27 veces el PIB de Estados Unidos, más o menos, 27 veces el PIB de Estados Unidos. Wow. Y en la RF tenemos 123 trillones de dólares, es difícil, 123 trillones de dólares en la renta fija, ese 22% ahí. O sea, estamos hablando del activo bursátil que más transa, porque finalmente los activos inmobiliarios que están a la izquierda, digamos, del pie, que es un 51%, no todo eso transa. Hay activos, hay muchos edificios, etcétera, que no están securitizados ni nada por el estilo, y que están ahí y pueden estar a la venta, pero no transan en bolsa. El 22% de esa renta fija que está ahí, nuevamente, que son 123 trillones de dólares, 494 veces el PIB de Chile, para que se hagan una idea, eso es el tamaño de la renta fija. O sea, para empezar, un activo tremendamente relevante en términos de tamaño. ¿Tú vas corriendo la...? Sí, tú también lo puedes mover, pero te ayudo, no hay ningún problema. Soy tu asistente hoy día, feliz. Oye, interesante, y más aún con el gráfico que vamos a mostrar ahora, porque creo que ha cobrado mucha mayor relevancia la renta fija precisamente en los últimos años por los fenómenos que hemos visto, como por ejemplo los retiros del 10%, y también por la situación que estamos viviendo ahora con alza de tasa en el mundo. Que eso han hecho que la renta fija deje de ser tan fija, pase a tener niveles de volatilidad mucho más alta, y que de esa misma manera encontremos oportunidades, que al final de eso se trata, de cómo nosotros podemos armar una cartera, encontrar oportunidades e ir manejando el riesgo en esa construcción de inversiones. Perfecto. Voy a llegar hasta eso. Tengo una lámina muy, muy buena o sea, encuentro que es buena, viene de cerca de la recomendación, pero que va a ayudar también a demostrar eso. En términos locales, si miramos actualmente los fondos de pensiones, que son un poco más de 200.000 millones de dólares, también es un número muy relevante. Estamos hablando de aproximadamente 90% del PIB de Chile. Si miramos las carteras de los fondos de pensiones, que son lo que mueven el mercado de capitales chileno al final del día, el 65% está compuesto de renta fija y un 35% de renta variable. Acá en Chile el mercado de renta fija en el día a día mueve muchísimo más plata que el mercado de renta variable. Es mucho más exagerado en Chile que lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Principalmente porque en Chile hemos tenido un adormecimiento de la bolsa local en los últimos 5 o 7 años, y ahí está muy bien Tomás aprovechando las oportunidades que da este adormecimiento finalmente, porque hay varias oportunidades tiradas. Pero a lo que quiero llegar con esta lámina es que es un mercado muy, muy, muy relevante en Chile, en donde tiene incidencia directa en cada uno de los fondos de pensiones en donde nosotros tenemos plata, incluso si lo tenemos en el multifondo A. Ahora, lo cierto es que en Chile la mayoría está en el C, en el D y en el E, que es donde la renta fija tiene una preponderancia gigantesca, se pondera, digamos, de manera bastante fuerte. Entonces, es muy importante por el bien de mi
pensión al final del día, saber cuáles son las dinámicas de la renta fija y qué es lo que puede pasar el día de mañana con este tipo de activos. Y aquí me paso a este gráfico que yo creo que esto es súper importante. Aquí lo que les estoy presentando es el retorno de un bono del Banco Central a 10 años en UF. No es otra cosa que un bono a largo plazo sin riesgo en pesos chilenos, en realidad en UF, en el fondo. Y ustedes pueden ver en la línea punteada que hay un cambio muy grande entre todo lo que pasaba desde justo antes del estallido social y después del estallido social. Es más, justo un poco después del estallido social me tocó escribir una columna que se trataba de la renta fija chilena como el activo ganador si lo ajustábamos por riesgo en la década del 2010 al 2020. Espectacular, una volatilidad mínima, retornos extremadamente decentes para el nivel de riesgo que nos estaba entregando, etcétera, etcétera. Sí. Y algo se rompe ahí. Desde el 18 de octubre, después del estallido social, básicamente, el 2019, pasamos de tener una volatilidad anualizada en la renta fija de 3,92%, o sea, podríamos decir que era como una tasa de leche, a una volatilidad anualizada de 14,32%, y ustedes lo pueden ver, digamos, en cómo finalmente el gráfico se vuelve, digamos, en una volatilidad intrasemana mucho más alta, y también si la vemos intraaño, también, digamos, con unos vaivenes mucho más pronunciados. Una volatilidad anualizada de 14,32%, querido Sergio, está en los albores de la renta variable. Exacto. O sea, nos estamos enfrentando a un cambio, digamos, bastante estructural en cómo se mueve este activo, cuánto varía en el día a día. Por lo tanto, ya no es, me compro el fondo de renta fija, me olvido y en 2 años lo saco para pagar el pie de la casa, para pagar el matrimonio de la hija, para pagar el posgrado que me quiero hacer. No, puede pasar que en 2 años, puede ser que tengamos la misma plata, puede ser que tengamos un poco menos, puede ser que tengamos, no le ganemos a la inflación, puede ser una serie de cosas. Entonces, esto cambia finalmente el panorama de manera bastante fuerte, y ahí ustedes lo pueden ver, hay una caída muy fuerte de este índice, que es cuando empezó el tema de los retiros por parte de la AFP. Y ahí todos los que teníamos algo de conocimiento de renta fija, lo primero que fue corriendo a la. Pero ¿cómo? Si va a aumentar el riesgo, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que se viene es la renta fija local, porque la cantidad de plata que van a tener que salir a vender en renta fija local las AFP para poder hacer frente a estos retiros es algo que nunca hemos visto en el sistema, ni desde el año 1980. Por lo tanto, algo se va a quebrar. Y efectivamente, vimos como el multifondo E tuvo unas caídas impresionantes, etcétera, etcétera. Algunos decían algo sobre el cuco, y el cuco llegó. El cuco finalmente llegó. Así es, sí, eso era una columna de un reconocido periodista ahí de La Tercera que no estuvo muy acertada, la verdad. Claro, y como tú bien dices, no era muy difícil de anticipar lo que venía, porque de hecho yo se lo iba a comentar a Tomás anteriormente, no sé si estuviste escuchando a Daniel, pero es bastante parecido los retiros del 10% a una corrida bancaria en términos del impacto en el mercado financiero, porque yo tengo ciertas reglas y el balance de un banco está perfecto y mientras todo funcione normal no pasa nada. Lo mismo con los multifondos. Esta es plata para largo plazo y yo invierto en bonos a 20, 30 años y no me preocupo. Pero de repente llegan y me tocan la puerta y me dicen, oye, necesito sacar plata. El 10%, el 20% de lo que tenía ahí que están invertido a largo plazo me lo tenéis que pasar ahora. ¿Cómo te lo va a pasar ahora si tengo que hacer una pérdida enorme y me cambia todo el sistema haciendo ese retiro? Y eso finalmente genera una pérdida, que es la pérdida que el mismo efecto. Silicon Valley hace una pérdida porque liquida una renta fija a largo plazo, hace la pérdida ahora, y a nosotros con nuestros fondos nos pasó lo mismo. Sufrimos una pérdida en renta fija exactamente por la misma razón. Entonces, esos son los tipos de situaciones que ocurren y que es difícil de comprender. Pero para eso va a estar tu curso. Difícil de comprender, pero si podemos tener las herramientas para poder anticipar, saber lo que significa, al menos podemos evitar perder plata, que es como uno de los primeros pasos en el mundo finalmente de las inversiones. O sea, trata de disminuir que la probabilidad de perder plata sea cero. Después trabajemos la probabilidad de que ganar plata
sea mayor a cero, pero partamos por ese hecho. Y esto tampoco es un tema que, claro, que yo tal vez aquí pensaba que me podían decir, ya, pues, pero eso es Chile, pues, Chilezuela, que Chile es otro, etcétera, etcétera. Ya, entonces hay que invertir en la renta fija afuera, pues un bono del tesoro y me quedo tranquilo. No, señores. Los bonos del tesoro tienen una volatilidad que también es súper alta y siempre ha sido, incluso hace aproximadamente 20 más años, incluso 80, más alta que la renta fija local. La renta fija local era reconocida por ser una tasa de leche, como te decía, con respecto a otros activos e incluso contra los bonos del tesoro. Y ahí está también lo que decía Tomás anteriormente. Pero entonces, ¿pero cómo? Si que la probabilidad de que el tesoro de Estados Unidos no me pague un bono es mucho menor que la posibilidad de que el gobierno de Chile no me pague un bono. Claro. Totalmente de acuerdo, pero eso no le quita de que finalmente las tasas se mueven y la volatilidad de los papeles, hasta que los papeles se mueren, hasta que los papeles expiran su plazo, es considerable. Entonces, esta volatilidad que estamos viendo en la renta fija en Chile, que no tiene por el momento para cuándo volver al antiguo Chile, es una volatilidad que también vemos en otros mercados, como por ejemplo en el mercado de renta fija más seguro y más grande del mundo, que es el mercado de los bonos del tesoro. ¿Okay? Y acá ven que la volatilidad anualizada, acá me tomé un fondo de los bonos del tesoro, un ETF, que tiene una volatilidad finalmente anualizada de 9,28, que básicamente estamos hablando de un duration de 10 años. Así que si quieres escaparte de la volatilidad local, no te sirve tampoco ir a buscar afuera. Estamos obligados de alguna manera de entender para dónde se van a mover las tasas y qué puedo hacer con mi portafolio con respecto a eso. Y por último, ya cerrando aquí, querido Sergio, entonces el tema es que la renta fija no es fija en la medida de que el valor de un bono se va moviendo todos los días según los movimientos de las tasas de interés. Es algo que o podemos decir, chao, no lo quiero entender y voy a aguantarme, etcétera, o podemos, obviamente, comprender las variables que mueven las tasas de interés y cómo esto afecta a la renta fija. Y hay que entender que la renta fija no es fija. Eso es como punto número uno. ¿Por qué? Bueno, hay que meterse al curso. Lo que también es súper importante aprender es que existe una infinidad de tipos de renta fija. Existen bonos de gobierno, bonos corporativos, bonos securitizados, existe deuda privada, existen bonos convertibles. A mí lo que me gusta de la finanza y que tú siempre has sabido también es que son tan variadas como la imaginación de alguien finalmente puede hacer. Y eso en la renta fija también es así. Obviamente no vamos a hacer un buceo profundo por todos los tipos, pero sí entender los principales y cuáles son los riesgos y cómo finalmente se comportan ante movimientos en las tasas de interés. Y dado lo anterior, que yo todo lo que les he mostrado, dado el tamaño a nivel global, el tamaño a nivel local, lo que pesan nuestras pensiones y la volatilidad que estamos afectos, se hace cada vez más importante el estudio de las variables que inciden en el precio de la renta fija para poder tomar finalmente decisiones de inversión en este tipo de activos. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Estoy en el E, estoy en el C, estoy en el D. Oye, me ofrecieron un fondo money market, me ofrecieron un fondo de deuda privada, me ofrecieron un fondo NUF mediano plazo. ¿Qué tomo? ¿Okay? ¿Qué finalmente es lo correcto para tomar en mi porción segura de mi portafolio? Eso es súper importante porque si solamente nos situamos en la página de la Asociación de Fondos Mutuos, podemos ver las diferentes clasificaciones de renta fija. Y ahí hay un mundo. Renta fija, money market, renta fija menos de un año, renta fija en pesos, renta fija en UF, mixtos, duraciones más largas. ¿Cuál es la duración promedio del multifondo E? Y esa duración promedio, ¿qué implica para las tasas de interés cuando se mueven las tasas de interés por parte del Banco Central? O sea, hay todo un mundo. Y acá yo, para ir cerrando, Daniel, tu exposición que ha sido extraordinaria y desde ya me anoto con el curso porque lo quiero ver. Una pregunta respecto al momento actual en donde tenemos a muchas personas felices hoy día con los depósitos a plazo. Y sin duda los últimos 6 meses han sido meses espectaculares para los depósitos a plazo, entre comillas, porque al final igual sabemos que si uno tiene ahorros con un depósito a plazo está obteniendo una buena rentabilidad prácticamente sin riesgo, pero también porque tenemos una elevada inflación, entonces más o menos mentirosa esta alta rentabilidad. Pero teniendo en cuenta la visión de lo que viene, que se espera una baja de tasa, no sé si nos pudieras explicar, contar un poquito en breve, cuál es la implicancia de por qué uno debería ir haciendo un cambio de un depósito a plazo hoy día a una renta fija
por el hecho de que vienen estas bajas de tasa. Perfecto. Quedarse en un depósito a plazo es quedarse con la tasa que finalmente, o estar amarrado, concatenado totalmente a la tasa que el Banco Central tiene como tasa de política monetaria. Como estamos viendo y como todo el mercado cree y como todos los analistas, digamos, y hay consenso de mercado, la inflación va a ir paulatinamente en retirada y nuestra economía también se va a enfriar un poco durante el 2023. Antes se pensaba que se iba a enfriar mucho, ahora se cree que se va a enfriar un poco, lo cual significa que el Banco Central se va a ver forzado a empezar a bajar la tasa de interés, a bajar la TPM. Y a medida que baje la TPM, y aquí este es un ejercicio bien entretenido, pero a la medida que vaya a bajar la TPM, la rentabilidad en los depósitos a plazo va a empezar a ser cada vez menor. Y aquí es donde entra entonces la pregunta, bueno, yo me quiero quedar pegado en depósito a plazo renovable cada 30 días, lo cual hoy día me da un 0,90 y algo, 0,92, 0,93. Tal vez el próximo mes sea lo mismo, pero tal vez en mayo empiecen a bajar la tasa y ya no sea 0,93, sea 0,87. Y después ya para final de año, según lo que esperamos, empieza a ser 0,65. Y después para febrero del próximo año vaya a ser 0,50. Estoy, digamos, más o menos los números que se esperan. Exacto. Entonces ahí la gran pregunta es, y si yo voy y te digo, Sergio, olvídate de los depósitos a plazo, y yo te doy un depósito o te doy un instrumento que te dé hoy día 0,75, pero que se queda fijo hasta el final, digamos, de febrero del próximo año, cuando tú ya vayas a empezar a recibir un 0,5 en depósito a plazo. Eso ya empieza a ser ahí una interrogante en términos de qué es lo que voy a hacer con mi plata en términos de renta fija. Va a llegar un minuto en que los depósitos a plazo van a volver a tener retornos muy parecidos o bajos a la inflación, que va a estar en torno a un 0,3, y donde van a haber otras posibilidades de renta fija que van a ser o son desde ya más interesantes que un depósito a plazo, dado que se espera que este vaya teniendo cada vez menor rentabilidad producto de una TPM que va en caída. Y ahí hay una oportunidad. Por ejemplo, ¿okay? Voy a inventar un bono que no necesariamente esto está en acceso para todos, pero solamente para poder clarificar. Un bono UF+7 hoy en día, que es a término de 2 años, puede ser mucho más interesante que quedarse en un DAP renovable a 30 días constantemente, porque ese va a ir hacia abajo con la TPM y el otro se va a quedar relativamente fijo hasta finales. ¿Cómo se concatena eso a los fondos de mediano plazo en UF? Ahí hay que ver cómo está la cartera, etcétera, y son temas ya un poco más que se tienen que desarrollar en el curso, pero básicamente esa es la respuesta. O sea, estamos en un momento de quiebre en donde pronto los depósitos a plazo van a dejar de ser lo atractivo que son ahora y vamos a tener que tomar una decisión en la parte de renta fija para poder maximizar, digamos, la porción del portafolio que finalmente está ahí. Extraordinario. Bueno, también ahí, dependiendo de la duración, la apreciación del papel también puede ser importante y ahí también a aprovechar esas bajas de tasas que concrete el Banco Central en el futuro, que muchos están haciendo esa apuesta, en donde el hecho de bajar esa tasa se actualiza el valor del bono, aumenta el valor y por lo tanto la mezcla tasa, lo que te entrega de retorno, más el valor del bono puede generarte una ganancia bastante superior, que fue un poco lo que pasó el año 2008-2009, cuando el Banco Central baja las tasas, creo que hubo una baja en un mes de un 3%, me acuerdo, y hubo una apreciación de capital enorme. Entonces eso también es algo que puede pasar y que muchos también están esperando. Exactamente. Lo que se dice que ahora yo creo que es un buen momento para irse largo en duración, pero esos son temas que vamos a ver sí, eso ya es doble, triple clic. Exactamente. Excelente. Oye, para ir terminando y para ya finalmente no quitarte más tiempo, se aproxima este lanzamiento de un curso de renta fija, todo lo que necesitas saber, por qué la renta fija no es fija, me encanta ese concepto para llamar la atención de lo que significa lo importante de la renta fija, y esto lo vamos a estar lanzando en poquitos días más. En abril ya se lanza este nuevo curso. Este año vamos a tener muchas novedades respecto a este curso. Como todos los cursos que hacemos nosotros, va a quedar en nuestra plataforma, va a quedar todo grabado, uno lo puede ver de por vida, uno lo paga una vez y listo. Así que desde ya todos invitados a que nos sigan en redes sociales, en el canal de YouTube,
en Instagram, en las diferentes redes sociales, que ahí vamos a estar haciendo el lanzamiento y seguramente lo vamos a lanzar con algún precio atractivo para que todos lo puedan aprovechar. Ya pudieron ver a Daniel, una explicación enorme. Yo hace rato que no te veía una presentación, Daniel. Estás más calmado, la madurez, los años. Yo creo que eso ayuda siempre. Así es. También puede ser la nueva vía, el sur, no sé, cosas por el estilo. También, bien. Harto oxígeno, muy necesario. Oye, Daniel, muchas gracias de nuevo. Encantado. Estoy feliz de que te sumes. Así que nada, pues estaremos hablando seguramente, y también para los clientes, todo lo que Daniel también hace en Ameris, también un gran aporte para los webinars cerrados que hacemos a clientes. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo. Te puedes desconectar. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Yo sigo, ya que ahora viene Fernando en cualquier momento. Fernando estaba haciendo otra presentación en estos minutos precisamente a clientes, y ahora viene precisamente nuestra visión de lo que estamos observando hoy día como Patrimony para este año 2023. Ya hay muchas interrogantes, muchas incógnitas, muchas señales a las cuales estar atentos. Nosotros todas las semanas, los días domingo, hacemos la visión semanal de los mercados y por lo tanto estamos ahí mirando lo que pasa y sin duda el domingo pasado fue un día entretenido para hacer la visión semanal por todas las cosas que pasaron la semana pasada, valga la redundancia, y también esta semana, seguramente el próximo domingo, va a ser una visión semanal bien cotota, bien contundente, con harta información. Tuvimos la inflación en Estados Unidos, está pasando todo este tema de los bancos, mayor percepción de riesgo en los mercados, apreciándose algunos instrumentos como el oro, como el yen japonés, que suele ser un instrumento de refugio, subiendo fuertemente, apreciándose los bonos, bajando las tasas de interés por parte de los bonos, y estamos a puertas de la próxima semana, en donde viene ya definitivamente la decisión de tasas del Banco Central de Estados Unidos, que lo tiene muy difícil, porque vamos a ver cuál es la decisión final, qué es lo que va a hacer en definitiva el Banco Central de Estados Unidos. Estoy haciendo una pequeña introducción, Fernando, esperándote precisamente para darte el pase, pero básicamente hablando de este contexto turbulento y de estas novedades que hemos tenido en las últimas semanas en los mercados, un mundo complejo y por lo tanto tratar de encontrar oportunidades. Lo que justamente antes que entraras tú estabas hablando es esta gran decisión que tiene que tomar el Banco Central de Estados Unidos la próxima semana. ¿Sube las tasas en 25 puntos base y ahí se queda? ¿O no las sube? Porque hoy día está el riesgo de una crisis un poquito más grande de lo que teníamos contemplado. Entonces, danos claridad, Fernando, cuéntanos qué es lo que ha estado ahí recibiendo por parte de todos los informes que nos llegan, todas las reuniones que tenemos con nuestros partners, todo este estudio que hacemos día a día, tú como gerente de inversión, cuéntanos qué es lo que estamos viendo y qué es lo que esperamos para los próximos meses. Sí, perdón por el retraso, que estaba justo dando una charla previa para nuestros clientes con el socio y gerente Diego Chomarí, que es de Singular, y justo nos está dando un barrido. Estamos en una discusión bien entretenida de cómo están los mercados y vengo nutrido con mucha información para justamente esta charla y para que justamente lo disfrutemos todos. Se viene una recesión y un punto muy importante. Una recesión siempre es turbulenta, no en el sentido de que es pura desgracia, sino por el lado de las sombras y por el lado de las luces. El año pasado fue justamente donde vinieron las grandes caídas de mercado, que venían potenciadas por la inflación, una inflación muy fuerte, donde veníamos viendo alzas de tasa por la gran mayoría de los bancos centrales, desde Chile, Brasil, Europa se demoró mucho, pero Estados Unidos y otros países. Y si uno saca específicamente en Estados Unidos la foto, la subida de la Reserva Federal había sido la más agresiva en velocidad en la historia de la Reserva Federal, o sea, desde que existe el mercado financiero y las tasas de interés. Siempre existe este miedo de cuando uno tiene que cortar la cola al perro tan rápidamente para justamente frenar la inflación, enfriar la cosa, ¿qué puede dejar dentro de esta curvilínea que es el cerro, que puede quedar bien parado o puede quedar mal parado? Justamente tuvimos el año pasado todas estas alzas de tasa, ya estamos viendo cómo venía bajando la inflación en Estados Unidos, acompañados con muy buenos datos macroeconómicos, de crecimiento, de expansión, los datos de desempleo que siguen saliendo muy bien, los datos que son, y los vamos a ver un poquito más adelante, indicadores adelantados de servicio y cosas por el estilo, también venían muy positivos, y es un poco acá en esta recesión que estamos por la curva positiva. Y justamente ahora que estábamos entrando en esa esperanza, habíamos partido súper bien el año con
renta emergente subiendo 10, 15%, el Nasdaq había subido un 10%, el S&P un 5, un 6. Entonces habíamos partido un año muy positivo. Y en esta curva nos encontramos el jueves pasado con Silicon Valley Bank y otro grupo de bancos que finalmente parte con este banco ligado a tecnología en Estados Unidos, donde había tenido un crecimiento muy importante, tanto a estructura del banco como en depósitos. Para poner un número sobre la mesa, si el 2019 ellos tenían en depósitos totales 60 billones de dólares, el 2022 tenían alrededor de 240. O sea, un crecimiento para un banco de gran magnitud. Era catalogado, va a depender de la encuesta que uno hace o que revisa, pero era de los bancos más importantes en Estados Unidos por todo este crecimiento. Estaban en posición 15, 17, 20, va a depender del ranking que cualidades ve de los bancos, pero era un banco de peso. Extrañamente, a diferencia de todos los bancos, y ahí para un poco explicar también, y uno se asusta cuando uno dice, chuta, cierran un banco, estamos hablando de palabras mayores, especialmente porque uno se imagina, cierran el Banco de Chile de un día para otro, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces cierran un banco bastante importante que está ligado 100% a tecnología y pasan cosas curiosas que van dando nota y van también tranquilizando un poco al mercado en el sentido de qué es este banco, cuál es la lógica del banco, cómo se comportó el banco y qué finalmente sucedió. Y para hacer el cuento bastante corto, por el amor al tiempo, por supuesto, este banco particular, al tener mayoritariamente empresas como clientes, a diferencia de un banco tradicional que tiene una cartera mayoritariamente de personas, y este número gigantesco de plata que subió de 60 a 240 eran depósitos de empresas, y todas ligadas al sector tecnológico finalmente, justamente el año pasado, con todas estas alzas de tasa, con sacarnos de las fiestas finalmente, que fue pasar la cuenta, que fue lo que vivimos el 2021 en todo el mundo, que después nos terminó dando mucha inflación y eso había que revertirlo. Todo el sector tecnológico particularmente, especialmente los que estaban recién partiendo, que uno le dice como los small cap / tecnología, Airbnb, Teldoc, todas estas empresas, Uber, Dashdor, todas estas empresas que estaban recién saliendo, nueva tecnología, etcétera, se vieron muy apretados en levantamiento de nuevo capital por restricciones finalmente de financiamiento por tasas muy altas. Entonces, ¿qué hacen estas empresas que habían tenido kilos de billetes de dólares por haber levantado en series pasadas plata barata? Las tenían guardadas en este banco. Y a la hora de hoy día, que ya no tienen más plata, finalmente tienen que seguir pagando las nóminas de empleo, tienen que seguir en su día a día, en expansión o subsistencia, depende de la empresa. Y empezaron a retirar de forma bastante, podríamos decirlo, en primera instancia agresiva hasta el jueves. No de una forma ultra agresiva, pero ya se estaba viendo una salida fuera de lo normal para un banco. Y esto se suma que los depósitos también de este banco, al igual que de otros bancos particulares en Estados Unidos, a diferencia en Chile, por ejemplo, si nosotros vamos al Santander y tomamos el depósito a plazo, entre el depósito a plazo y la tasa del Banco Central, más o menos anda parecido. Acá, la gran mayoría de los bancos, que estaba también en juego, la tasa de depósito era muy baja, era un 0,5, versus que hoy día la tasa de política monetaria de la Fed es en torno al 4,5. Entonces me estaban pagando muchas veces menos en depósito y también empezar una fuga ahí para buscar un poquito mayor de retorno. Y esto terminó cuajando y finalmente reventando cuando finalmente ya el banco tuvo que salir a liquidar activos, posiciones que él tenía para poder respaldar estos depósitos. Y ahí parte toda una serie o una película que conlleva a que finalmente, ¿qué es un banco? En otras palabras, me pasan la plata, yo la deposito, yo para finalmente rentabilizar esa plata la invierto. Y no la invierto en cosas malas. La invertí como si hubiera sido un banco chileno, en depósitos del Banco Central chileno. Y este banco particular las invirtió en el depósitos e hipotecas, ¿cierto?, de Estados Unidos y obviamente también del Banco Central estadounidense, o bonos del tesoro se llaman. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenía este banco una cartera de tanta plata le llegó en tan poco tiempo, tuvo que colocar una gran cantidad de plata a tasas muy bajitas en su minuto y tuvimos, como lo dije anteriormente, la subida más rápida de la historia en tasa. A la hora de esta salida tuvieron que salir a liquidar papeles, bonos, activos finalmente, el duro, a tasas, o mejor dicho, valores muy malos. Y ahí salieron los primeros adivinos y decir, oye, acá está pasando algo en este banco que está sacando pérdidas, y empezaron finalmente a darle. Ahí ya se formó ese mismo jueves una caída muy importante en la cotización de este banco, y hoy día, como los depósitos es con un clic, finalmente se salió una forma masiva todas estas empresas a buscar su plata, y ya sabemos la historia, tuvieron que cerrar el banco porque ya no alcanzaba para poder cumplir con sus depositantes, y quedamos con un jueves bastante tenso, donde los primeros informes, cerrada la sesión de ese jueves, era que había bastantes bancos involucrados también en
la misma línea, ¿ya? Con distintas cualidades de esos respectivos bancos, porque al ser informes no sabían específicamente qué banco, después ya nos fuimos enterando cuáles eran esos bancos y se metieron en ese gran problema. Entonces acá justo traje a George Clooney diciendo, ¿qué más? What else? Y claro, estos días siguientes, desde el jueves, salió justamente, como decía muy bien Sergio, un paquete para no rescatar al banco, sino para justamente poder cumplir con todos los depositantes, no solamente de este banco, sino de todos, cosa de que cuando tengan problemas de liquidez, la Reserva Federal va a estar a disposición para poder pagar. ¿Qué es lo que busca esta solución que fue dada el domingo en la tarde, justamente antes de que parta el mercado? Porque si partía el lunes, o mejor dicho, la sesión del domingo en la noche, sin nada, sin ni siquiera un comunicado, el lunes hubiera sido una corrida bancaria de gran magnitud como se podría haber sido la del 29, de 1929, esas típicas corridas bancarias donde quebran bancos, y eso ya hubiera perjudicado una crisis que estaríamos hoy día, no sé dónde estaríamos hoy día particularmente, pero hubiera sido mucho peor. Pero el domingo hicieron bien la pega los de la Reserva Federal y justamente taparon el hoyo para que a nivel bancario no haya ninguna con problemas, pero a la fecha, o sea, a hoy día jueves, después de una semana, siguen dándole bastante fuerte las cotizaciones de los bancos que son de menor capitalización, que son estos bancos regionales más chiquititos, han tenido, y los que están en estos 10, que ahí los podemos nombrar, hay uno que se llama First Republic Bank, hay otro que se llama Bancorp Bank, y hay otra serie de listas, han seguido con cotizaciones muy a la baja porque justamente todas las medidas que se hicieron, ¿cierto?, para la Fed y el Tesoro fueron de cara a los depositantes, para resguardar el capital de los depositantes, pero eso no significa que estén resguardando las acciones o los bonos, el capital de los accionistas del banco. Entonces, ha venido muy complicado el sector financiero, específicamente estos bancos chicos, estas últimas semanas. También han caído 20, 30%. Hoy día fue un día bastante duro. Y a alguien que se le había olvidado un poco de la palestra, que venía, no es algo nuevo, porque esto viene, sino, bueno, técnicamente Credit Suisse viene mal desde el 2008, si uno ve la cotización, es un desastre. Y el boom, o sea, se estaba salvando, pero ya después de la crisis de Europa del 2011 ya se fue a pique y nunca recuperó. Un poco parecido va la línea de Deutsche Bank y otros bancos en España también, que tienen también, no problemas, pero tienen cotizaciones muy bajas, un poco rentables, y ahí hay una serie de inconvenientes. Y específicamente Credit Suisse venía desde el 2021, principios del 2021, con varios problemas de arrastre, problemas legales, problemas de fraude, problemas de supuesta iliquidez o activos que no sabemos que tiene y pueden ser tóxicos, y así sucesivamente un montón de historias. Y claramente ahora, como salió el tema en Estados Unidos, bueno, si Estados Unidos puede tener este problema y que al parecer se resolvió, Europa, que es un poquito más complejo y al mismo tiempo más burócrata, en el sentido que todas las cosas son lentas, claramente si hay una corrida bancaria en Europa, ahí sí quiebran los bancos. Un poco fue la filosofía de no va a salir de un día para otro el Banco Central Europeo a decir vamos al rescate porque es lento, que tienen que votar todos los países, que Alemania tiene que estar de acuerdo, Francia tiene que estar de acuerdo, hay intereses de por medio. Con todo eso, volvió el tema de Credit Suisse y ha resurgido específicamente en Europa hoy día la crisis bancaria que resucita un poco los miedos también del 2011, de qué puede tener este banco, qué puede tener por detrás y qué pasa con todos sus ahorradores. Fue bastante frío, justo salió justo cuando estaba terminando la jornada, el Banco Central suizo diciendo que no tiene ningún problema Credit Suisse en liquidez. Fue bastante tibio, parece también su comentario. Y el ADR, que es como cotiza, no en Suiza, sino específicamente el post-market que se dice, ya está cayendo un 20% más. O sea, ahí hay algo que puede causar revoloteo y hay que estar bastante atento. Y Europa siempre, como uno es la lógica, Europa siempre ha estado ahí 10 años ya con problemas en un año, el año siguiente bien, el año siguiente mal, y ahí sucesivamente está en esa. Así que haciendo un barrido rápido, y contamos la historia un poco de lo que fue el 2021, 2022 y hoy día, va a tener una actualización y una foto bastante rápida. Y si tuviéramos que llevarlo a punteos rápidos, para sacar en limpio ideas generales de tanto que hablé de forma bastante rápida, los bancos centrales al principio inyectaron una gran cantidad de dinero, de financiamiento, de liquidez, y hoy día están drenando fuertemente y rápidamente toda esa liquidez. Tanto la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el BCE, que es el Banco Central de Europa, y así como otros bancos, incluido el nuestro, para frenar la fiesta, que la fiesta nos trajo inflación en todo el mundo muy fuerte, en Chile para qué hablar,
están subiendo y ya se ha visto a la fecha, que fue el año pasado, y hoy día ya estamos llegando al parecer al final del periodo, subidas muy fuertes de tasas a velocidades nunca antes vistas, y esto terminó finalmente viendo el año pasado como activos de riesgo, que son renta variable tecnológica y todo eso, con grandes caídas, y al mismo tiempo todo lo que es renta fija global, por ejemplo los bonos en Estados Unidos, etcétera, también un desastre. O sea, carteras conservadoras rentaron un menos 15, un menos 16. Carteras balanceadas rentaron un menos 20, y dependiendo qué exactamente uno tenía como cartera, o sea, agresiva, puede estar entre el menos 22, 25 y mucho más, dependiendo de qué tan expuesta uno está, por ejemplo, al sector temático de ARK, Innovation o cosas por el estilo. Todo esto genera que finalmente hay un riesgo latente de la incertidumbre del grado de recesión. Hay un dicho muy bueno que uno pregunta, ¿y cómo va a ser la recesión? Es imposible saber cómo va a ser la recesión. Uno puede tener ciertos criterios que los vamos a ir comentando más adelante, de que podría decir que era un poco la ecuación que uno maneja, que debería ser una recesión bastante suave para calmar esto y lo más importante es bajar la inflación. Pero justamente cuando uno está en este periodo, y específicamente cuando uno tiene que atajar una variable tan mañosa como la inflación y tiene que utilizar herramientas tan lentas como las tasas de interés, lo que pasa es que cuando yo subo la tasa de interés no es que automáticamente me empieza a bajar la inflación. Es lento, pueden pasar 10 meses, 12 meses, un año y medio, y todavía puedo tener la inflación pegada, pero eso no significa que tenga que subir subiendo las tasas. Entonces, cuando uno se nubla en ese camino, puede pasar, como dice uno, a romper algo. Y ese romper algo, hoy día podría decir, ¿será la crisis de liquidez bancaria lo que se está rompiendo? ¿Será el Credit Suisse lo que se puede estar rompiendo o bancos europeos? Eso es una incertidumbre que obviamente está a la pared. Entonces, hoy día está esta lucha entre controlar la inflación, ¿cierto? Y los bancos centrales que vienen dando un discurso repetitivo de hace bastantes meses de tratar de controlar la inflación sin pasar a llevar de forma tan importante el crecimiento. O sea, tratan de hacer las dos cosas lo mejor posible y obviamente puede pasar algo que se desvíe. ¿Y qué es lo que uno puede empezar a limpiar dentro de esta línea? Nosotros sabemos que la inflación fue un tema en 2022, pero no es importante ver indicadores que finalmente traten de mostrarnos lo que viene a futuro. La inflación ya fue, y la inflación muchas veces ya viene con muchos retardos. O sea, la que pasó hoy día ya pasó hace 6 meses, y lo que va a pasar en 6 meses más pasó ya, o sea, lo que está pasando hoy día. O sea, claramente, si uno toma las decisiones en base a inflación de hoy, va a estar tomando malas decisiones financieras. Entonces, lo importante es tratar de ver qué viene, cuáles son las expectativas de inflación. Entonces, me voy a centrar primero en el gráfico del medio, que es este de acá, ¿ya? Lo voy a marcar para que todos se fijen en él, que muestra justamente un índice creado que finalmente es el Baltic Dry Index, que finalmente muestra, en otras palabras, el índice de comportamiento marítimo, ¿ya? Y que muestra muy bien tanto precios como velocidades en términos de trade comerciales en todo el mundo, donde habíamos tenido el 2020, todos se acuerdan, con la explosión de masa de plata en todos lados y las grandes cantidades de demanda, y al mismo tiempo que nadie puede producir de la noche a la mañana un montón de cosas, empezaron todas a sobreestoquearse, o sea, todo un sinfín de cosas, hizo que todo el costo de envío, costo naviero, costo del container, todo lo que va ligado a transporte marítimo haya tenido un alza, no voy a decir sin precedentes, pero muy acelerada, muy rápida. Y gran parte de la primera parte de la inflación que tuvimos el año pasado venía por inflación derivada de la oferta. ¿Qué quiere decir eso castellano sencillo? Que como tenía el petróleo alto, el costo del container alto, el chip, todo lo ligado a la oferta, a la producción alto, obviamente me subieron los costos de mis cosas. Y hoy día todo eso ha bajado a niveles prepandémicos y antes de la pandemia, ¿ya? Costos, fletes marítimos, producción, televisores, o sea, todo lo ligado a electrodomésticos, autos, semiconductores y cosas por el estilo, como tuvimos que generar una gran capacidad, o sea, tuve una demanda alta, tuve que empezar a producir un montón, subieron mis costos, ahora ya bajó esa demanda y me quedé también sobreestoqueado en muchos lados, con mucho inventario, bajaron drásticamente esta línea. Entonces acá, por ejemplo, vemos también el PMI que va ligado a manufactura, que en relación a supply deliveries, que finalmente esto logística de envío, y va ligado también a los precios de la manufactura, que también ha tenido una caída drástica en lo que va de principio de año y finales del 2022. Entonces, una de las primeras, voy a correr esto, los primeros factores de por qué había inflación desaparecieron. Y esto ahora lo podemos ver en este gráfico donde muestra que esta
inflación que acá sacan, que es la acíclica, que va ligada a esta oferta, ya ha venido bajando fuertemente. ¿Qué es lo que falta todavía para que toda la inflación empiece a bajar? También es que empiece a bajar la inflación cíclica. ¿Y dónde está pegada la inflación cíclica específicamente en Estados Unidos? Particularmente en precios de la vivienda y precios de los arriendos. ¿Ya? Específicamente el precio de los arriendos que se cataloga en, si uno mira después el desglose de la inflación, sale Shell. Ese ha sido hasta el día de ayer, que da el dato de inflación, sigue subiendo. Todos sabemos que los arriendos en Estados Unidos, con los indicadores adelantados, han bajado, pero en el dato de inflación, si lo analizamos partida por partida, en la partida de arriendo, que pesa mucho la inflación, sigue subiendo. Entonces, si bien una inflación que ya sabemos que no va, sigue haciendo pegajosa la inflación del dato que todos ven. ¿Ya? Entonces, esto para empezar a mostrar en términos de expectativa, podríamos ver de que la inflación empieza a caer, no como se espera, sino también un poco más rápido de lo que se podría estar esperando, y eso es muy positivo para los mercados. Y esto es un poco el modelo, un modelo que nosotros sacamos de los datos de Alpine, donde justamente muestra la inflación proyectada de acá al 2024 y cómo radicalmente va a empezar justamente a caer fuertemente. Ya estamos en el 6, pero va a caer al 5, al 4, al 3, al 2, hasta, no sé si llega al 1%, pero esta muestra que se va a limpiar finalmente la inflación. Entonces, teníamos tasas altas, porque hay inflación alta, la Reserva Federal nos está diciendo el discurso, yo no voy a bajar las tasas, es como niño chico del colegio, no voy a bajar las tasas hasta que baje la inflación. Y bueno, tenemos un dato adelantado de que la inflación va a bajar. Pero ¿qué es lo que pasó? Hasta la semana pasada, como bien decía Sergio, teníamos este estrés financiero de que la Fed no se iba a mover, estaba ahí como niño amurrado del colegio que no quería hacer las cosas, no quería decir que iba a bajar las tasas hasta que la inflación baje hasta donde ellos querían, y ese era el discurso, iban a subir 50 puntos, una serie de historias, pero eso cambió radicalmente de la noche a la mañana con, obviamente, lo que pasó con los bancos en Estados Unidos y ahora está pasando específicamente en Europa, y las expectativas de tasas cayeron radicalmente de la noche a la mañana. ¿Y qué significa esto en palabras bien sencillas? Ahí después voy a pasar a mostrar. Pero si nos vamos a lo que estábamos hablando al principio, que era como tratando de contextualizar la historia, todo lo que pasó el año pasado de los malos resultados, tanto en bolsa como en bonos, fueron porque había inflación alta y había que subir las tasas hasta que la inflación baje. Tenemos el primer dato, que es inflación adelantada, que está semi-check. Uno nunca puede decir con certeza siempre que está check, está semi-check. Y faltaban las tasas, que las tasas las tenía muy altas, entonces el sector tecnológico le estaba doliendo mucho, a toda la industria le duele mucho, al consumo le duele mucho, y ahora salió el segundo gatillante, que es quiebra de un banco, alias contagio masivo, alias parece que va a haber una recesión más fuerte, por ende bajan radicalmente las esperanzas de tasas, y ya, por ejemplo, nos está pensando que va a haber una subida. Como dice Sergio, quizás no haya más subidas, pero lo más importante es que va a empezar, se está apostando porque este mismo año va a empezar a haber estímulos de nuevo en el mercado bajando las tasas. Y esto lo demuestra estos gráficos, como de la noche a la mañana estábamos muy tranquilos, cerca, estos son los bonos del Tesoro de 2 años, que refleja no muy bien, pero más parecido el comportamiento de la FED, o la expectativa de la FED a mediano plazo. Y vemos cómo el miércoles, que es la última vela verde que se puede ver acá, esta velita verde, teníamos la tasa en 5%, 5,1%. Y ya estamos hablando de que hoy puede llegar la tasa de la FED al 6%, 6,25 decían uno, salía el típico tuitero analista entrevistado en CBC, debería llegar al 10%, porque, bueno, y toda la cosa con sus exageraciones, por supuesto, pero de la noche a la mañana pasamos del 5 al 3,8, 3,7, que es hoy día en simplemente una semana. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando que en un año, de acá a final de año y principios del 2024, podrían haber caídas de 1 punto entero en las tasas de política monetaria. ¿Y qué significa eso? Que también las tasas de mediano plazo se caen o bajan, y eso, por supuesto, alienta a los activos de riesgo. Si vemos el indicador, que es el S&P, que mide un poco el comportamiento, las perspectivas de la economía norteamericana en todas sus líneas de sectores, tecnológico, energía, financiero, healthcare, consumo, etc. Si bien para haber quebrado una noticia tan rimbombante como la quiebra de un banco, simplemente desde acá, que acá se ve muy chiquitito, pero de más o menos acá hasta acá, es simplemente un 3% pérdida. O sea, para una caída que uno podría asociar al Lehman Brothers o cosas por el estilo, no ha pasado nada. Y de hecho el sector tecnológico, por ejemplo, hoy día terminó positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que finalmente los grandes artífices de las malas rentabilidades de todo el año pasado, de todo este trayecto,
que eran tasas altas, inflación alta. Hoy día, con esta nueva variable en juego, que es finalmente estrés financiero y obligando a la Reserva Federal a tener que pausar y bajar las tasas, y obviamente acompañado de que en verdad baje la inflación, por supuesto, ya empieza a ser un salvavidas muy importante, o muy positivo, de cara a mediano plazo para este tipo de activos. No significa que vaya a subir de la noche a la mañana, pero finalmente se va condensando. ¿Quiénes son los sectores, por supuesto? Acá no es que todos se salven. ¿Quiénes los sectores que lo van a pasar muy mal en todo esto hasta que no haya luz verde de que está todo tranquilo? El sector bancario, el sector ligado a materias primas, por ejemplo, energía, cosas por el estilo, porque justamente están muy ligadas a ciclos económicos, y el otro está ligado a donde está todo el fuego del mercado, que finalmente es el sistema bancario. Pero como insisto, y lo dije en la primera parte, no hay riesgo en el sistema bancario. Este no es una crisis de crédito, no es una crisis de como el 2008, que habían bonos de muy mala calidad poseídos por todos estos bancos, donde finalmente querían salir a liquidar y no tenían que liquidar. Acá es simplemente un tema de liquidez que ya se resolvió. Obviamente van a tener que estar muy atentos a que esto no se contagie, nada por el estilo, pero ya sabemos que están muy atentos. Simplemente con las bajadas de tasa, eso también ayuda finalmente a poder promover el. ¿Y cuál es el otro, o la otra cosa a estar atento hoy día? Por un lado están las tasas, por el otro el S&P, también es el dólar. El dólar, desde que partió mediados del año pasado, había tenido una caída muy importante, pasando desde los 115 puntos hasta 100 puntos, una caída muy, muy importante. Lo vimos también en nuestro peso chileno, que se fortaleció muchísimo, pero justamente el día de hoy, que va muy alimentado por riesgo, subió fuertemente. Lo vemos en el peso chileno, que subió de hasta casi 830 en su minuto, 837 si no me equivoco, y después volvió a bajar un poquito, y ahora está actuando como finalmente un valor refugio. Pero ¿qué esperamos finalmente para el dólar también, que acompaña a esa bajada de tasa? Es que siga finalmente cayendo, no sabemos si es hoy día, cuánto puede subir. Acá estamos hablando de las tendencias macroeconómicas fundamentales. Debería, con tasas bajas, con un repunte de las otras economías, con inflación más baja, finalmente es un factor muy importante para un dólar débil, y que eso también trae consecuencias positivas, como por ejemplo mejores perspectivas para mercados emergentes, mejores perspectivas para China y otros países que dependen de también un dólar mucho más débil para justamente promover su economía. Acá, a modo resumen, y para no dar la lata, y vamos a lo entretenido, que son las oportunidades. Hay mucho en la noticia amarillista que uno dice que es lo que ve en el diario, en el mall, en Twitter o cosas. Depende a quién uno sigue en Twitter, por supuesto, porque hay gente muy buena en Twitter y otra gente muy mala. Que está todo este discurso de que la inflación prácticamente quedó para pegarse, que se va a quedar en 5%, en 3%, que acá la Reserva Federal no lo va a poder mover de ahí. Antes de eso, o sea, si usted hubiera hecho la charla antes del jueves, esta charla era igual prácticamente. Todo esto, lo que está pasando, acelera las cosas. ¿Y por qué acelera las cosas? Porque en verdad ahora, a haber más riesgo, va a caer más rápido la inflación. A haber más riesgo, van a bajar las tasas. Y a no ser un riesgo tan latente, si no pasa nada en Europa, raro, eso, si Europa se mantiene bastante controlado, significa que vamos a tener tasas bajas, inflación baja, economías o un mercado estable en Estados Unidos, y eso finalmente es muy positivo. Vamos a tener inflación al 2% o menos o más, va a estar en ese rango, tasas ya normalmente naturales, y eso finalmente le va a dar un impulso importante a la economía. Y por supuesto no hay que olvidarse que específicamente por el lado de China, que venía un año 2020 al 2021-22, entre que los cierres, entre que las sanciones al sector inmobiliario, entre las sanciones, al sector tecnológico, venía una economía bien golpeada, también está empezando a mostrar luces bastante interesantes, bastante reactivas, y eso también acompaña mucho este juego. ¿Qué es lo que está hoy día como en el eslogan de muchos analistas? ¿Qué rompió la Fed? ¿Qué significa eso? Subí tanto las tasas que algún condoro mandé, dejé a bancos en quiebra y cosas por el estilo, y qué tanta profundidad va a ser eso. A la rápida en Estados Unidos, con todos los informes que uno ve rápidamente y con todos los análisis que se han hecho a todos estos bancos que están en la zona gris, no debería pasar nada, pero yo creo que una señal de alerta también puede ser Europa, pero Europa finalmente es más independiente. O sea, no porque caiga Europa va a caer, puede pegarle un rato, pero Estados Unidos no depende de Europa. A diferencia de Europa, sí depende de Estados Unidos. Entonces, si cae Europa salvajemente, que no creo que tampoco, pero tiene una pequeña volatilidad, va a pegar en el mercado de corto plazo, pero en el de mediano o largo plazo no debería afectar. ¿Qué es lo otro importante? Todo esto y todo lo que estoy comentando es positivo para todos los activos de inversión, desde los más conservadores
hasta los más riesgosos. Entonces, ahora lo que me gustaría pasar es un poco a revisar, vamos a irnos a que vayamos conversando ahí. Sergio, ya puedes meter la cuchara feliz. Yo diría acá que quise catalogar las 4 activos que a mí me parecen más atractivos para el 2000, no solo 2023, sino acá va a depender del horizonte de inversión de cada persona, por supuesto, pero de acá a corto, mediano y largo plazo. Vamos a partir por los activos más conservadores, ¿ya? Los que son para carteras de menor riesgo o que también están pensando buscar retornos e inversiones menores quizás a 1 año o inversiones a 2 años, 3 años, y son perfiles también conservadores o pueden estar buscando inversiones de largo plazo, pero son perfiles conservadores. Hoy día es muy atractivo la renta fija y deuda privada nacional. ¿Por qué la renta fija? Porque hoy día no teníamos tasas tan altas, por ejemplo, de los bancos que están pagando UF más 4, los bonos corporativos están muy atractivos, y todo lo ligado a deuda local, que estamos en tasas del 10, 8, 9%, nos parece muy atractivo tenerlos dentro de la cartera como un activo más bien de refugio, estable y que perfectamente va a ser muy rentable específicamente de cara a los 12 a 18 meses. Por el lado de la deuda privada, un activo que nos gusta mucho y que también fue un activo muy estratégico cuando las tasas de interés eran 0 y el depósito a plazo más a 0, teníamos justamente la deuda privada como una arma para justamente poder agregar con deuda un poquito más de retorno a nuestras carteras. Hoy día también la deuda privada, después de haber ajustado las tasas de préstamo, etcétera, también tienen retornos muy, muy atractivos. Hay diferentes fondos que nosotros tenemos para justamente esa línea. Así que en este caso, ¿cuál es una buena alternativa de inversión? Y que podría decirse que un poquito como el caballito de batalla en términos de riesgo y más o menos de retorno, es la renta fija, la deuda privada, y tanto de corto plazo la renta fija como de mediano plazo. ¿Qué quiere decir eso? Depósitos a plazo yo creo que ya no son una buena alternativa, sino la deuda que va más ligada a más de 1 año, 1 año y medio. Y ahí obviamente uno tiene que ir a fondos, porque si yo, para decirlo en palabras cristiano simple, si tomo un depósito a plazo a 1 año, tengo que estar amarrado literalmente 1 año y ahí uno pierde liquidez, pierde oportunidades de mover esa plata o obviamente puede poner en riesgo la liquidez personal que uno tiene. Otro activo que es muy importante y muy interesante, que va muy ligado al mundo inmobiliario, va a ser estos fondos que van ligados a la parte de renta comercial y rentas inmobiliarias residenciales. Específicamente, y también uno lo puede ver en el mundo accionario, si uno se va a ver cotizaciones como Parque Arauco o Mallplaza, también pasa un poco la misma historia. Son empresas que finalmente tienen una gran cantidad de activos, y esos activos tienen valorizaciones, esos activos tienen un UF metro cuadrado, se transan en el día, uno los puede ir a ver, tienen ocupadas esas oficinas o locales comerciales, estacionamiento, etcétera. Y hoy día hay una ventaja en este mercado, que hoy día se está pudiendo comprar esta clase de activos con grandes descuentos, o mejor dicho, muy subvalorados. ¿Y qué tasas de descuento estamos hablando? De 40, 50, 60% de descuento en algunos fondos que son muy interesantes de cara al mediano plazo. Eso sí, estas son para clientes que quizás quieran tener un poquito más de riesgo, no por el riesgo de la clase de activo, creo yo, sino más que nada por el riesgo de la volatilidad, ¿ya? Porque son activos que los últimos 3, 4, 5 años han mostrado grandes variaciones al alza, a la baja, y últimamente más que a la baja que a la alza. Y eso obviamente el que está invirtiendo a 6 meses, si la cosa no anda bien y sigue bajando, aunque sea una super wow fondo que tiene locales comerciales y bodega, y tú sabes que vale el doble y puede subir en algún minuto, si justo tenés que salirte, mala suerte, vaya a tener que vender a mal precio. Entonces tiene que ser inversiones, por supuesto, con un horizonte de inversión un poquito más amplio, ¿ya? Y por el lado, por supuesto, un poquito más especulativo, o en la parte más agresiva de una cartera conservadora, balanceada, o para gente específicamente con carteras agresivas, tanto mercados emergentes. Creemos que puede estar partiendo un nuevo ciclo alcista. Vivimos 2 años, sí, no me equivoco, 2 años desde el 2020, final del 2020, hasta, esperemos ahora, no sabemos si, por eso lo pongo en el signo de interrogación, por supuesto, no tengo la bolita de cristal para decir hoy día específicamente parte, pero ya se ven los primeros indicios de que justamente los mercados emergentes, donde China lidera particularmente ese mercado, había mostrando señales de debilitamiento mes contra mes, y eso se veía en índices como los índices de emergentes, los fondos de emergentes, que habían tenido comportamientos muy, pero muy malos. ¿Por qué creemos que son catalizadores? Porque justamente China está despegando, un dólar más débil, inflación más baja, tasas más bajas, es como la coctelera perfecta para que mercados emergentes a 2 años plazo ande bastante bien.
La turbulencia que va a haber de acá a ese punto, obviamente uno no la puede describir. Los mercados emergentes son activos de riesgo, tienen una volatilidad natural muy alta, tienen volatilidades de 20%, 25%, 30%. ¿Qué quiere decir eso en castellano simple? Si uno invierte hoy día, aunque uno sepa que está en el ciclo alcista, puede caer un 10%, 15% en 2 semanas y uno no tiene que asustarse, ¿ya? Obviamente esto es una parte de un portafolio, ¿no? El que tiene comprado 100% emergente, problema de uno. Cuando uno invierte tiene que tener bien estructurado esto en porcentajes chiquititos para justamente ir combinándolos con otro tipo de activos. Y donde yo creo que acá, si esto lo hubiera dicho el año pasado, quizás me colgaban, pero yo seguía de la misma línea, el sector tecnológico debería ser el sector con mejor desempeño de cara a este año, y creo que es la hora de que con todo lo que está pasando, si bien yo lo veía un poquito más lejano y más lento, esto podría ser una activación, un catalizador, hacer más agresiva la recuperación, no agresiva en la recuperación, sino que empiece más rápido, no esperar 8 meses más, sino podría empezar ya una recuperación del sector tecnológico, porque el sector tecnológico últimamente está muy ligado a las tasas de interés. Entonces, si las tasas de interés relativamente en verdad bajan y no hay una recesión tan fuerte y la inflación en verdad baja, finalmente vamos a tener un sector que puede ir muy bien. De ahí está, obviamente todos conocemos el Nasdaq, semiconductores y varios otros índices, por supuesto, o fondos que también podemos comprar acá en Chile, el Silicoa, un montón de otras cosas que se pueden llevar a la palestra. Así que ese sería mi resumen de la visión 2023 y, por supuesto, de qué activos, entendiendo toda esta visión, deberían estar sí o sí en una cartera de inversión, desde los conservadores hasta los agresivos. Excelente, Fernando. La verdad que una extraordinaria presentación. Y yo puedo desprender, resumiendo y para ir finalizando, estamos un poquito pasados la hora. Coincido contigo. Yo creo que ya estábamos nosotros bastante optimistas en el inicio del año, pero creo que precisamente este evento actual, que está como generando mucha incertidumbre, está dando las oportunidades que nosotros quizás estábamos esperando, el punto de entrada ideal. Hemos hecho análisis técnico, hemos hablado de hartas cosas. Ahora estaba mirando, mientras tú hablabas del ETF Arca Innovation, que es un ETF que se destruyó el año pasado, y precisamente en estos últimos días, si bien ha corregido un poquito, está justamente corrigiendo, como dando un buen punto de entrada, mostrando una señal técnica bien interesante que como tú decías, a pesar de lo que estamos viviendo en los titulares, no está pasando mucho en Estados Unidos. Hoy día el sector tecnológico subió. Hay otra acción que sigo mucho, que es Nvidia. Hoy día también anduvo bastante bien. La verdad que fueron activos de riesgo que lo pasaron muy mal el año pasado y que precisamente ahora están mostrando una cara más bonita, si se quiere, por todo lo que tú decías. ¿Sí? Ya esto es la guinda a la torta para estas dificultades que han vivido los mercados. Y eso lleva a que la Reserva Federal no suba más las tasas, incluso la pueda bajar. Creo que ya se cierra el ciclo y comienza un nuevo ciclo. Y eso muchas veces uno, con los titulares, insisto, se asusta y dice, chuta, ahora hay que arrancar de todo. No, es precisamente cuando uno empieza a observar estas noticias, a conectar cosas, uno dice, chuta, en realidad, más que salir arrancando, es quizás ahora el momento de asumir un poquito más de riesgo. Y un poco, bueno, acá tú dijiste varios de los asset class, de los tipos de activos que a nosotros nos gustan más y que los mantenemos y que creemos que hay harto potencial. Así que genial presentación, Fernando. Nosotros todos los domingos vamos actualizando un poquito esta mirada, un poquito más resumida. Ahora nos dimos el tiempo de poder explicar más en detalle todo lo que está pasando en los mercados. Y han sido 2 jornadas bastante extensas, 1 hora y media cada día. Ya estamos finalizando estas 2 jornadas financieras que dimos el puntapié inicial a este año escolar, como lo hemos llamado, sobre nuestros cursos, sobre toda la educación financiera que tratamos de constantemente estar compartiéndola. Hablamos de que vienen nuevos cursos, está el de Tomás, que está ya en las últimas definiciones para que prontamente se lance. Está el de Daniel Soto, que lo acabamos de conocer, excelente profesor, excelente temática, como era la renta fija que nos faltaba dentro de la parrilla de cursos. Y lanzamos estas promociones como son este pack de cursos, el Value Investing de Tomás, que ha tenido un éxito enorme, más el Inversiones desde cero mío. Creemos que es un pack de cursos que permite partir en el mundo de la inversión como un profesional, así lo denominamos. Esperamos que así cumplan las expectativas también. Están todos los cursos que yo he hecho, que son 6, que los metimos en un pack, también promocional, también a un precio de descuento, ambos packs en cerca de 100,000 pesos. Y tenemos este otro pack de cursos que me encanta como pack,
Me encanta como mezcla de cursos que habla de mentalidad, habla de orden, habla de cómo salir de las deudas con dos grandes coaches, dos grandes profesores como son Caro Molina y Felipe de Cap, que los tuvimos ayer también a un precio de regalo, 24.990. Así que vamos cerrando esta jornada. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Han sido días muy interesantes con mucho contenido. Toda esta información va a quedar arriba, liberada en YouTube. Así que suscríbanse, crean una cuenta gratuita en nuestra plataforma, patrimor.com, y bueno, estén atentos a todas las cosas que vamos subiendo porque novedades vamos a tener siempre y enfocados en mejorar la educación financiera de nuestro país y ojalá otras fronteras. Ya nos vamos dando cuenta que nos siguen hartas personas en otros países también, así que genial. No sé si tienes algo más que comentar, Fernando. No, atento a muchas novedades y como dijiste tú, vayan a la primera plataforma de planificación financiera que es patrimor.com. Se pueden hacer una cuenta gratuita, así que aprovechen y disfruten. Entonces, sí, obviamente, muchas gracias a todos por estar ahí presentes. A las 8:12 ya de estar todos cansados. Espero no haber dado la lata con tanto. No, estuvo extraordinaria la presentación, Fernando. Muy buena presentación. Bastante extensa en contenido, pero bastante resumida. Así que felicitaciones por eso también. Ahí están los packs. Pueden pinchar los links que están ahí. Si es que quieren alguno, están ahí los 3 packs que acabamos de comentar. Un abrazo grande. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.